Bueno, muy bien, aquí estamos nuevamente con Café de la Tarde y ahora vamos a hablar del pedido de desafuero y posterior pedido de detención de Cristina Fernández de Kirchner por parte del juez Bonadío. Por eso tenemos ya mismo a un especialista en la materia, constitucionalista el doctor Félix Lon. Bienvenido a Café de la Tarde. Y en principio, bueno, preguntarle esta idea, este concepto jurídico de traición a la patria, algo que fue puesto en tela de juicio por aquellos que dicen que en realidad está pensado para una situación de guerra. ¿Esto es así? No. Sí, no, para una situación de guerra está pensado. Sí. Pero sí también cuando se pone, digamos, en tela de juicio, para decirlo de esa manera, algunas otras actitudes. Por ejemplo, que tomar medidas que sean contrarias a los intereses del país, por ejemplo. Eso sería algo así como prestarse o apoyar a alguien que no está en buenas condiciones con el país. Pero no sé en si ese entiendo. caso, sí, pero ¿no sería más subjetivo en ese caso? Bueno, no, si yo, por ejemplo, estoy conspirando y transmito al exterior cosas o detalles que son muy particulares o muy especiales para los intereses de un país, yo me estoy vendiendo, digamos, me estoy ofreciendo a un país extranjero. Eso sería una actitud de traición a la patria. Bien. Porque estoy en contra de los intereses del país. Ahora, igualmente el juez en su escrito habla de dos actos, los equipara con dos actos de guerra, al atentado a la AMIA y también a la Embajada de Israel. Sí, por la gravedad de los episodios. Sí. Los episodios que afectaron al país enormemente y que fue además, desde el punto de vista mundial, fue un drama muy importante, muy grande, uno de los peores actos terroristas que se vivieron en el mundo, no solamente en la Argentina, ¿no? Así que, bueno, pero yo quería justamente en relación con eso señalar lo siguiente. ¿Dónde viene el delito? También, traición a la patria, sí. Hay un artículo de la Constitución que dice que todos los delitos que ocurran en nuestro país deben ser sustanciados y definidos por los jueces locales, por nuestros jueces. Esto es un principio que está marcado específicamente en ese artículo de la Constitución Nacional. Muy bien, ¿acá qué ocurre? Que cuando se plantea la aprobación de este memorándum con Irán por el Congreso, el Poder Ejecutivo elabora ese proyecto y lo somete a consideración del Congreso. Ahora, muy bien. ¿Qué ocurre con esta actitud? Que desplazaba, porque ese memorándum preveía la formación de un tribunal específico distinto, donde estaban iraníes y estaban argentinos. Es decir, desplazaba al juez natural que establece nuestra Constitución y creando otro juez, prórroga de jurisdicción. Otra jurisdicción que es incompatible con el artículo que yo les mencionaba. Claro. Entonces, ahí está el delito. Ahora, ahí ya hay un delito allí. Ahí ya hay un delito. Claro. Y después, ¿por qué al servicio de otro país puede ser? Porque, ¿qué pasaba? En ese juicio que se hizo en su momento, había personas involucradas, iraníes, funcionarios iraníes inclusive. Entonces, en el documento se deja entrever que el círculo rojo, ¿no es cierto?, que impedía a esas funciones, cuando están en el círculo rojo, que para Interpol y los que están en ese círculo no pueden circular por el mundo, sino si el país reclama a esos funcionarios, Interpol los entrega al país que los reclama para continuar con el juzgamiento de los mismos. Bien, entonces allí estaba, y eso es lo que especialmente le interesaba a Irán. Después se habló del trigo, de compra de petróleo, etcétera. Es una cosa que en definitiva no tuvo ninguna significación. Ahora, quería preguntarle, hay una doctrina también jurídica que da cuenta de que los actos políticos, las decisiones políticas no son judiciables. Algo que luego se ha modificado para casos puntuales, pero ¿qué opinión tiene al respecto? Porque hay quienes dicen, bueno, en realidad fue una decisión política. No, de política internacional. De política internacional en este caso, incluso con la venia del Congreso, que bueno, en definitiva igual tampoco nunca se puso en marcha, pero era una decisión política. Sí. ¿Es judiciable? Vamos a ver,
había antes el criterio de cuestiones políticas no judiciables. Exacto. Y eso se fue reduciendo paulatinamente en los fallos de la Corte, hasta ser excepcionales, cuestiones políticas no judiciables. Aquí creo que la base de todo esto hay un delito. Porque, ¿qué podía haber hecho la presidenta para no consumar un delito? Porque evidentemente cuando intervienen los jueces locales y después los que pretende someter a una comisión mixta, ¿no es cierto? Esto cambia totalmente el sistema constitucional. ¿Y favorece a quién? A los iraníes. ¿No? Y acá había que eso, los iraníes, estas personas fueron acusadas no a lo mejor de ser autores materiales, pero sí de autores intelectuales del proceso. Entonces era muy importante la cuestión. Era un poco como renunciar a los tribunales de nuestro país. Este es el delito, que estaba escrito y está establecido en la Constitución Nacional. Sí. Bueno, ¿qué podía haber hecho la presidenta? Sí, para no incurrir en el delito. Y bueno, lo llevo al Congreso, me envía el proyecto al Congreso, luego se arrepiente y dice, no, démenlo, no lo vamos a tratar. Lo dejan sin efecto. Esto, pero ahí no hubiera habido delito. Pero está bien, porque ahí hubiera retirado directamente el proyecto. Exactamente, para no porque ella consuma el delito. ¿Cuándo lo consuma? Cuando lo aprueba el Congreso. Pero ahí está, justamente, como lo aprueba el Congreso, lo aprueban ambas cámaras, pasa por diputados, pasa por senadores. ¿Cuál es la responsabilidad de esos diputados y senadores que en definitiva están representando al pueblo argentino, más allá de que ella presente este proyecto? Bueno, pasa que hay una particularidad. En general el peronismo, el justicialismo, y no lo digo despectivamente, no siempre una característica del peronismo y del justicialismo, es que, lo ha dicho Yoma, una oportunidad lo leí en el diario La Nación, una oportunidad Yoma que dijo, nosotros nos enfilamos y acatamos todo lo que propone el Poder Ejecutivo. Es decir, ellos no... recordemos que con respecto al Código Civil, Pichetto dijo, ya hay cosas que no estoy de acuerdo, sin embargo las apruebo igual porque... Sí. Por obediencia. Por obediencia. Sí, es una lógica en general partidaria. Exactamente, obediencia que cuando llega a situaciones extremas es muy arriesgada, muy peligrosa. Porque si los legisladores se limitan a acatar todo lo que envía el Poder Ejecutivo, recordemos que era una característica del sistema, del régimen kirchnerista, que se llamaba el Congreso una escribanía de gobierno. Pero eso pasa en todos los bloques. Yo lo viví en carne propia eso, en el sentido que era asesor de un senador no justicialista, y que yo veía, era notable eso. Y esa expresión se jugó de que el Congreso, el Frente por la Victoria, acataba dócilmente todos los proyectos del Poder Ejecutivo. Entonces, funcionaba así el sistema. Ahora, está bien, es cierto, pero también es cierto que el resto de los partidos también muchas veces lo hacen, ¿no? Votar lo que como bloque y responder al partido. Sí, pero una cosa es como bloque, el partido toma decisión, y otra cosa es que no le pueden introducir modificaciones al proyecto del Poder Ejecutivo. Porque una de las cosas que cuidaban antes, durante el imperio del gobierno justicialista, no admitían inclusive modificaciones, o simplemente algunas modificaciones muy insignificantes, una coma, una palabra, pero no, el proyecto en su sustancia no admitían modificaciones. Era como una orden, así, del Poder Ejecutivo. Esto tiene que ver con el estilo de conducción antirrepublicano, si podemos decir, o antidemocrático, porque los representantes del pueblo, como decías muy bien, los representantes del pueblo son los que tienen que rendir cuentas al pueblo. Claro. Porque para eso es un poder del Estado. Ahora, son 3 poderes, y cada uno tiene una misión. Claro. Y hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1863, donde dice que nuestro sistema de gobierno se caracteriza por la división del poder en 3 grandes fragmentos. El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cada uno
ejerce funciones que le son exclusivas, de manera tal que el uso concurrente de esas funciones borraría la línea de separación de poderes y destruiría un pilar de nuestro sistema político de gobierno. Sí. Esto es lo que dijo la Corte, que lo repitió reiteradas veces la Corte. Podemos decir que son criterios que la Corte mantiene hasta la actualidad. Entonces, esta independencia se pierde o era una característica del estilo de conducción política frente por la victoria o del justicialismo en general, que no admitía o no se podían hacer modificaciones a los proyectos ejecutivos. Ahí está la responsabilidad fundamental del Poder Ejecutivo, más allá que la del Congreso. Quería preguntarle, porque usted hablaba de la comisión del delito, sin embargo, el referéndum tal y como lo conocemos no entró en vigencia. Sí. Digamos, pero digo, quiero decir, nunca se llevó adelante, digamos. La pregunta es, en este caso, digamos, ¿cuál es el daño jurídico a la nación, en este caso, teniendo en cuenta que, en principio, este convenio o este tratado no surtió efectos, digamos, no tuvo efectos jurídicos, sí, ¿o sí? También muy buena la pregunta, pero ¿por qué no tuvo efectos? Por Irán. No por nosotros. Nosotros hicimos todo, perfecto, las cosas para que tuviera efectos. Claro. Pero en los hechos, digo, ¿cuál es el daño a la nación? El daño a la nación que si nunca entró en vigencia, precisamente porque es hasta el día de hoy que nosotros no podemos obtener que esas personas que se encontraban amparadas, estaban protegidas por Irán, que para nosotros eran personas que habían tenido una actuación decisiva en la tragedia de Amia, ¿no es cierto? Es que nos han impedido de esa manera llegar a esclarecer esto y a encontrar a los responsables. Porque Irán, ¿qué hizo? Irán, el presidente firmó el acuerdo. El que no lo firmó fue el Parlamento. ¿Por qué? Porque el alerta roja, esa de Interpol, ¿qué es lo que pretendía? Que nunca cayeron tampoco. Ya, pero lo que pretendía Irán era, porque en el memorándum, hay una frase allí que dice que con respecto a la alerta roja, si hay algunos acuerdos, podrían superarse la situación. Habla de un acuerdo que a lo mejor es de tipo político, no sé. Pero quiere decir que estaba en el espíritu del memorándum permitir sacar de esa alerta roja a estos funcionarios para que ellos pudieran circular por el mundo. Está bien, pero, y con eso basta, con que esté en el espíritu, y si eso no se hizo igualmente efectivo, porque lo que se buscan son hechos, digamos. La comisión del delito implica un hecho, digamos, una acción. Una cosa es, para los iraníes, Cristina no es una delincuente, por supuesto, no es. Pero entre nosotros, ella cometió un delito, porque ella hizo todo lo posible para que eso, bueno, lo aprobó el Congreso. Ella, además, una semana para aprobar por diputados, otra semana senadores, como si de ese memorándum dependiera la salud de la República. No. Pero digo, más allá de esto, el hecho concreto, digamos, cuando se juzga, cuando hay un tipo penal, cuando el delito del que matare a otro, bueno, uno analiza el caso, hay una persona que mata a otro, ahí tenemos el hecho, el delito. Sí. Daño jurídico, la vida, perfecto, está claro. En este caso, que no tuvo efectos jurídicos, si usted quiere, está bien, porque no entró en vigencia, porque Irán no lo aprobó. ¿Cómo se constituye, cómo se perfecciona el delito, cómo se produce y cuál es el daño, digamos, cuál es el daño jurídico concreto? Es que ella no cumplió con el artículo 118 de la Constitución, lo avasalló, porque permitía someter a ese juzgamiento a un tribunal que no eran los jueces argentinos. Ahí está la comisión del delito. O sea, la primera comisión de delito que usted mencionó, esto de que en vez de tratarlo con el juez natural, lo quiso hacer en otra jurisdicción. Una comisión mixta, efectivamente. Entonces, ahí está el delito. Ella sustrajo del fuero local. Pero en tal caso no habría una tentativa porque el delito no se terminó perpetrando. ¿Se entiende lo que digo? Pero es que el problema está que el hecho de que Irán, por decisión de Irán, que no le interesó, cuando vio que no podía eliminar las alertas rojas, no le interesó el COSE. Por eso quedó allí, perdido, pero por ellos, no por nosotros. Nosotros hicimos todo lo posible para que eso prosperara. Ahí está cometido el delito de la presidenta. Para mí, este es el delito. Está bien. Y esto es lo que además determinó que la justicia declarara inconstitucional al memorándum. Está declarado inconstitucional. Claro. Sí.
Ahora, ¿no? Por esta razón. Félix, entre otras cosas, el juez justifica por qué ordena las prisiones preventivas en todos estos casos y menciona la doctrina Erunzun, esta misma que se utilizó en el caso de Vido, que justamente lo que indica es que como en sus funciones en algún momento fueron muy poderosos, bueno, pueden seguir teniendo algún tipo de poder o relación para entorpecer las causas. ¿Usted está de acuerdo con esto? Sí. Estoy de acuerdo con la aplicación de esa teoría. Me parece que es una teoría que tiende a profundizar la posibilidad de encontrar al delincuente o al quien incurrió en un delito. Porque si no es así, facilitamos la posibilidad de que no se llegue nunca a la verdad. Vamos a poner el ejemplo de Rafecas. Leyó 5.000 mensajes, escuchas, en 2 horas. No leyó nada. No, lo desestimó. No leyó nada. Sí. Ahora, doctor, las resoluciones... Bueno, a eso se refiere. Sí. Que puede haber actitudes que traten de contrarrestar la posibilidad de encontrar con el culpable. ¿Pero no tiene que probar esas actitudes? Pero surgen de todo esto, surgen de la actitud. Pero, un momentito, la función del juez es también tratar de evitar que eso pueda ocurrir. Ahora, también lo tiene que hacer conforme el debido proceso. Le pregunto porque en principio hay que pensar que es excepcional la prisión preventiva, teniendo en cuenta que constitucionalmente hay que vivir el proceso en libertad, porque nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, es decir, con una sentencia. Eso por un lado. Y por otro lado, hubo casos, digamos, previamente, cuando estaban en el poder, con estos casos todavía en estudio, en vigencia, digamos, no se dictó una prisión preventiva cuando en realidad ahí estaban, si se quiere, en condiciones más poderosas, mayores, digamos, con más poder como para efectivamente entorpecer la causa. Entonces, los fallos también tienen que ser razonables. Lo razonable hubiera sido, en tal caso, que la prisión preventiva se dictara con el funcionario en el poder y no fuera del poder, que es cuando tiene menos posibilidad de entorpecer la causa. Bueno, eso no se sabe, porque había toda una asociación allí. Había estaba todo ligado. No era una cosa solamente de una persona. Eso allí había todo, eso era todo ¿cómo podríamos decir? Había una complicidad de distintos sectores, ¿no? En todo lo que, por ejemplo, todo lo que se refiere a la corrupción, hay toda una complicidad. Yo personalmente creo que fui el primero que mencioné allá en 2013 en un librito que escribí, que el gobierno tenía la apariencia, puse la apariencia para cubrirme un poco, de una asociación ilícita. No era un funcionario que escapara a un acto de corrupción. Bueno, pero yo quería referirme a eso, que la prisión preventiva la adopta el juez siguiendo esta doctrina, que me parece es una doctrina saludable porque apunta a ¿qué? A llegar al fondo de los problemas y evitar que por distintas circunstancias se pueda diluir esto. Citaba el caso de Rafecas, claro. ¿No? El caso de si yo 5.000 escucho, digo, no lo escucho, y después digo, no, acá no pasó nada. Por ejemplo, él de alguna manera tiene una complicidad con este Costa, por ejemplo, que le puede llegar a costar la permanencia en el cargo, porque está en el Consejo de la Magistratura analizando esa cuestión. Quiero decirles lo siguiente, no afecta, la prisión preventiva no afecta el principio de la inocencia, para nada. Simplemente es una precaución que toma el juez para tratar de lograr que se llegue al fondo de la cuestión. A veces encontrar la verdad en un crimen es algo muy complejo. Es algo muy complejo, no es nada fácil. ¿Ustedes recuerdan al rey Salomón? ¿La leyenda del rey Salomón? Recuérdala. Recuerdo, ¿no? Bueno, este rey se encontraba con 2 madres que decían que eran las las madres de una criatura. Entonces dijo Salomón, bueno, ya que las 2 dicen que son las madres, vamos a cortar a la criatura y le damos la mitad a cada una. Una de las madres dice, no, déjenselo, que se la lleve ella. Esta es la madre. Esta es la madre, claro. Pero ¿qué pasó? Se preguntaba Hans Kelsen, un gran jurista, si las 2 madres hubieran dicho, no, se la dio a la otra. Nunca hubiera podido encontrar la verdad. Pero no es sencillo esto, por eso el juez me parece que hace muy bien en tomar las máximas precauciones en tal sentido, porque no está enfrentado el principio de inocencia. Vamos al caso Carrascosa. Doctor. Sí. Miren, el caso Carrascosa. Lo condenaron, inclusive estuvo en la cárcel. Pero resulta que ahora parece ser que no tuvo nada que ver.
¿Se da cuenta cómo esto? Claro, pero ¿quién le paga también todos esos años en la cárcel? Por eso hay que ser tan cuidadoso. Va a poder reclamar ese daño y perjuicio. Sí, pero más allá del daño y perjuicio, digo, todos esos años... No, está claro, lo que quiero decir es no se esto, recupera, claro. digo, por eso hay que ser tan meticuloso y tan cuidadoso a la hora de dictar una prevención. Pero quiero decir que ocurren esas cosas, hay que tratar de evitar que ocurran. Hay que tratar de evitar que ocurran. A mí me parece que es atinada la decisión del juez. Doctor, muchísimas gracias por haber venido a ayudarnos a pensar este tema. Bueno, gracias a ustedes y me parece un placer estar en este programa porque además soy un antiguo colaborador y leo el Diario de la Nación de los 18 años. Muy bien, muchas gracias, Félix. Un placer. Momento de una pequeña pausa en Café de la Tarde. Ya venimos.